Mi nombre es José Segura Montiel. Nací en 1932. En la actualidad tengo 84 años, de los cuales he vivido muchas etapas. Por ejemplo, tengo uso de razón cuando Coajimalpa era un pueblo dentro del Distrito Federal, que muchos venían de la ciudad a capulinear, a llevar tejocote, a llevar hongos al monte. Aquí es Coajimalpa, lugar montañoso. Y en sí no es su verdadero nombre Coaximalpa, no Coajimalpa, Coaximalpa. Le pusieron Morelos, y Morelos no pasó por aquí. El que pasó fue el padre Hidalgo, el cura, que allí en la Veracruz estuvo viviendo 2 días con sus 2 noches. Y allí fue rumbo a las Cruces, donde allí fue la derrota de Miguel Hidalgo Costilla, en lo cual allí para acá yo era un chiquillo, ¿no? Pero esos datos los tengo desde que eran mis padres, me contaban, ¿no? Mi padre fue nativo de aquí. Él vivió aquí la revolución. Mi madre fue en el estado revolucionaria, así de que los dos fueron y la revolución anduvieron, en el cual con el tiempo se conocieron. Mi madre estuvo a punto de ser fusilada en el Distrito Federal, pero gracias a Dios se salvó. Y mi padre andaba aquí en Coajimalpa con su madrastra. Cuando su padre le encomendó que pasaran a Huitzilucan un colchón para que vivieran la señora. Esa es la vida actual de que me han contado antes de decir eso de razón. Entonces, en sí, cuando yo vine al mundo, mi padre no estaba aquí. Él comerciaba en el estado de México. Cuando llegó, yo ya había nacido. Entonces se dirigió a la recámara y alzó las cobijas. Y me vio de Chato. Y Chato se me quedó hasta la fecha. Mi verdadero nombre es José. Por lo cual, siempre en la escuela me nombraban por mi nombre y yo contestaba. En la casa de usted me hablaban por José y no entendía. La que mi madre decía Chato y todo te bañaba. De eso tengo bonitos recuerdos, porque mi madre era muy alegre, mi padre era caballerango, charro, a todo dar, ¿no? Tuve una infancia muy bonita. En aquel entonces no hubo una epidemia de hambre aquí en Coajimalpa. ¿Qué año más o menos fue eso? Esto fue en 1930, fue el tiempo que hubo el hambre. Porque mi hermano, el que nos platica, que una señora por un agujerito le llevaba a mi madre todos los días un jarrito de café y un pan para mi hermano que andaba entre todos los enfermos. Eso fue pero yo no pasé eso, no pasé hambre. Ya después llegué yo, mi madre ya se enderezó con mi padre, y estuve ya muy bien. Para esto ya nací. Como le digo, mi padre me alzó la cabeza, me dijo de quién era el canijo Chato, quién era su papá, ¿no? Y así fue como se me quedó el Chato. ¿Qué recuerdos tiene de sus amistades de aquella época, de sus amigos de la escuela, de la infancia? Tengo muchos.
Hasta la fecha tengo amigos de Huixquilucan que venían desde Huixquilucan a la secundaria. Yo compartí la secundaria en 1950, de los cuales venían de Zacamulpa, Huixquilucan, unos muchachos que tienen hasta la fecha un rancho que se llama Rancho Pitala. Desde ahí seguí una etapa ya más en la adolescencia, ¿no? Y yo estuve ligado al trabajo de la casa. Entonces no recuerdo qué año fue cuando Pedro Infante vino aquí a filmar la película de García. Y estaba un jovencillo como de 15 años. Y Pedro pues, estaba enamorado de Coajimalpa. Y quedó hasta la fecha. Aquí estuve viviendo con mis tíos. Y ya le dije, cuando vino a esa película, tenían que yo saliera de acólito. Yo chamacón. O sea, usted es el acólito de... Y me acuerdo que mi padre, de los caballos que montaba mi madre, le alquilaron una yegua, una potranca, se llamaba La Delita, en la cual uno de los López salió hacia el lugar donde estaba el cine Pedro Infante. Y así fue mi vida. Yo mi vida la pasé todo trabajando al lado de mis padres. Mi infancia, no tuve infancia porque fue mucho trabajo desde los 7 años. ¿Cómo se acuerda cómo era Coajimalpa? ¿Cómo eran sus calles? ¿Cómo eran las casas? Ah, sí, eran unas casitas de teja, de jamanil. Luego ya, hace 54 años, que ya fue cuando vinieron a fundar el mercado, la delegación y los juzgados. Ya fue cuando se empezó a poblar más esto. Empezaron ya las casas con estufa de gas, porque era anteriormente ir al monte a traer leña para todo el año. Así era aquí en Coajimalpa. ¿Y de los negocios? ¿Qué negocios se acuerda que había de las tiendas? Pues había tendajones que le nombraban, una tienda allá y otra acá, donde la cual le hacía uno la compra y le daban ¿cómo se dice? El pilón. El pilón le daban unas galletas, un pedazo de piloncillo. Y iba uno corriendo al mandado porque le dieran unos pilón. Y así era Coajimalpa. Era muy bello Coajimalpa, ¿no? Muy bonita mi pueblo. ¿Y de diversiones qué tenían? ¿Cómo se divertían? Pues nos divirtió en un circo que vino en 1939, en el cual estuvo la famosa Pancha Panocha, ¿verdad? Ese lo instalaron ahí en la avenida Veracruz, en la esquina. Fue uno de los circos sur en aquella época, de primera, ¿no? Ya después tuvo el rum de que Pedro Infante vino aquí a Coajimalpa en esa etapa y lo siguieron unos tíos, estuvo viviendo aquí en Coajimalpa antes de llegar al estrellato, ¿verdad? Sí. Aquí estuvo viviendo con unos tíos porque mis tíos eran de a caballo. Me comenta que había mucha gente de a caballo, que había muchos animales. Había de ganado, de borregos, chivos, todo eso, había pastores que pasaban. ¿Y dónde pastoreaban? Las lomas que le nombran, ahí en un donde está Pollo Río, todo eso era donde se pastoreaba el ganado. Y llegaba yo a llevar allá el ganado y se echaba yo al monte. Eso era un monte. Entonces a las 3 de la tarde yo ya los esperaba. Ya llegaban las vacas comidas porque había mucha pastura. Sí. Nada más las arriba yo para cada vez que llegaba a la casa. Sí, así fue mi vida
de joven. ¿Y de tiendas, cuáles tiendas se acuerda que eran las mejores de Coajimalpa tiendas? Pues mire, de lo que me acuerdo está una carnicería allí en el jardín, se llama La Perla. Todavía existe, de hecho. Esa tiene más de 100 años. Ahora ya fueron mis antepasados tíos, fueron los fundadores de esa carnicería. Ahora por etapas y hasta los tataranietos están trabajando. Luego adelante, más adelante está una tienda, que es la tienda de abarrotes. Hasta la fecha ya nomás están los hijos, ya los señores. La panadería también está la Purísima. La Purísima, sí, que todavía existe. Ya después vino la panificadora y así ya fue una evolución donde se acabó las casas de teja, donde hubo drenaje, hubo pavimento y hubo transporte. Ya fue, hasta la fecha pues ya más quedan puros edificios, porque Coajimalpa ya terminó, ya no hay más que el casco del jardín, es lo único que queda allá de Coajimalpa, porque para donde quiera que vaya uno, ya hay casas, edificios, que ya la terminación de ese pueblo ya terminó. Y por ejemplo, Semana Santa, ¿cómo lo festejaban? ¿Cómo era? No, pues muy bonito, muy bonito. Ahora ya sigue la costumbre, ¿verdad? Pero ya no es igual a cuando era mi infancia, ¿no? Venía una feria pequeña, nos íbamos a divertir los chamacos, nuestros padres nos llevaban a los juegos. Ahora no, ahora ya se extiende la feria hasta el viaje, ¿no? Ya no, ya no es la feria en Coajimalpa, sino ya es en el viaje. Hasta allá llegan estos juegos que le nombran. ¿Qué juegos venían en su época? En mi época los caballitos, la rueda de la fortuna, las sillas voladoras, ¿sí? Eran las canicas, los globos y los aros. ¿Sí? Y había muy bonito, y comenzaba la feria aquí el Jueves Santo, viernes, y para el sábado de Gloria Amanecer, todos los puestos se adornaban de ramas de florón, papel blanco y morado, y a las 10 de la mañana sonaban las campanas de la iglesia y era una cosa bonita, que todos prendían los radios y todo. Las loterías y todo eso. Venía mucho el señor a vender pan. Ahora ya sigue igual, pero ya no es tan bonito como antes. Ya no se ha acabado la tradición, pero ahora ya lo toman como negocio. Sí. Viene mucha gente a vender, a sacar dinero, a ensuciar las calles. Ya no es como antes. Y por ejemplo, ¿qué se acuerda del Cine Cortés, digamos? ¿Del Cortés? Del Cine Cortés, ¿cómo era? ¿Sí llegó a entrar usted? Como no, el Cine Cortés, que ahora es estacionamiento. Sí. Era una entrada que le cobraban a uno. Le decíamos el Roñitas. ¿Roñitas? El Roñitas. Esta fue la primera inversión que tuvimos aquí, del Cine Cortés. Después ya después de los Garcías, ya pusieron el Cine Pedro Infante, que ahora son oficinas. Ahora ya tanto que sí querían a Pedro Infante, pues no, que hay un museo, el cual está un carro de él, de su época, que estuvo manejando, sus ropas, todo lo que es el vestuario de
fotos y todo lo que se compone de que yo tengo hasta la fecha de conocer el museo. Sí. Sí. Y digamos, aparte de las... En días normales, ¿cómo se divertían los jóvenes de su época? ¿Mandé? ¿Cómo se divertían en su época los jóvenes? ¿Había bailes? ¿Qué hacían? Sí, bailes. Charreadas, no sé qué. Charreadas y todo eso. Era el pueblo, ¿no? Había festejos de gallos y carreras. Por ejemplo, el 6 de septiembre había carreras, un desfile muy bonito. Se componía de carros alegóricos. Era una belleza hacia Coajimalpa. Sí, me comentaban que había carreras de cintas también, ¿no? Sí, después del desfile a las 3 de la tarde, en el Contadero, había cintas de a caballo. En el Contadero la hacían. En el Contadero, que ahora es la 16 de septiembre, ahí hacían las carreras. No, todo era muy pintoresco, sí, pero lo más pintoresco que había en el 50 había el trenecillo que salía de Tacuaya a La Venta. Y de allí se venía mucha gente a divertir a La Venta, a los bosques. Era un lugar que era muy bonito por todos los visitantes que venían a La Venta, a donde quiera. Pero después hubo una cosa de que uno de los trabajadores dejó el paso libre cuando subió por flojera de no bajarse. Entonces cuando se bajó iba ¿cómo le diré? El trenecillo, se pasó, se chorrearon los frenos y se fue directamente, pasó en todo Santa Fe, chorreando todo. Y más al Cuernito fue donde se encontró con el tren último que venía de Tacuaya hacia La Venta. Y hubo varios muertos. Con el tiempo lo quitaron y ya, pero era una cosa muy bonita. ¿Usted hizo el recorrido alguna vez? ¿Mande? ¿Sí viajó en ese trenecito alguna vez? Sí, cómo no. Pues era el medio de transporte de aquí de Coajimalpa, que lo cobraban 10 centavos de aquí a Tacubaya 15. Era el medio de transporte a Tacubaya. Sí. Sí. Ya después hubo camionetas, fue la evolución ya más elevada, ya camiones, taxis y todo. Hasta la fecha, ya Coajimalpa ya no es un pueblo, ya es una ciudad muy fea. Porque por ejemplo, la carretera, ¿qué tanto tráfico había en esa época? no, pues muy poca, ¿Sí? muy poca. Sí, para ir a Tacubaya o para ir a Toluca tardaban mucho tiempo en pasar. Exactamente, era la travesía muy lenta. Ahora no, ya canta un gallo y ya está uno allá abajo. Sí. Y ahora ya decían, ¿y por qué les gusta vivir en Coajimalpa? ¿Qué les pagan renta o qué? Nos decían, ¿no? No, pues estaba, porque estaba el trenecillo y todo eso, ¿no? Había pulque, ya muchos nos criaron con pulque. ¿Y quiénes vendían el pulque aquí en esa época? ¿Quiénes vendían el pulque en esa época? La familia López, de ahí de Cinclapa, tenían sus tinacales, y había mucha gente que de eso se mantenía, de su pulquito, pero mucha gente canija que llegaron a Coajimalpa ya por medio de la política, a los señores delegados y que presidente y todo eso, y a tirarle su pulque, porque era una cosa de que, ¿cómo le dijera? De vender el pulque. Había muchos que les tiraban sus enrajidos de pulque
Y ya eso ya se eliminó, ya no hay. Pero sí era lo principal, explotación de pulque para muchos coajimalpos. Sí, era la base principal de su trabajo. Así era. Y ahora pues ya, luego ya hace 54 años estoy trabajando en tránsito, 54 años me regresé, ¿no? Y entonces fundaron, hubo noticias de que iban a hacer el mercado. Y un compadre y yo nos alentamos, vamos a poner un puesto, compadre. Y él dice, yo de cremería, y le digo, yo de bonetería, y sin dinero nos agarramos, nos sortearon y tocamos la suerte de tener un local en el cual me fue muy bien. Ahora tengo 54 años en este lugar, gracias a Dios. Crecieron mis hijos, les di estudio y hasta la fecha sigo ganando un peso honrado. Es todo lo que tengo que platicarle hacia mi vida actual. Y aquí me comenta que era una casa muy grande lo que es el mercado ahora, ¿no? Ah, no, sí. ¿Cómo era esa casa? ¿La recuerdas? Aquí era un lugar tipo colonial. De aquí para acá era una huerta, para allá era la entrada y había un portal donde llegaban a descargar los burros de tiendas, de madera, de carbón y de todo esto. En la tienda había una tiendita y estaban las calles muy reducidas, más las que son ahora. Eran empedradas, ¿no? Según Sí. eso. La que estaba empedrada era la Veracruz y la Juárez. Y los demás era pura tierra. Sí. Bueno, ¿y por qué le dicen contadero al contadero? ¿Por qué se llama contadero? ¿O por qué se llama la venta a la venta? Se llama, le pusieron contadero porque allí había una parte que llegaban a contar el ganado. Y por eso le pusieron contadero, porque ahí contaban el ganado. De hecho, había un rastro por ahí, Aquí en la Veracruz. donde está la gasolinería actualmente. Exactamente. Sí. Sí, pero todo el ganado que traían era del Estado y lo contaban ahí en el contadero. ¿Y la venta? ¿Por qué le pusieron la venta? No sé. ¿Dónde? ¿A la venta por qué le pusieron la venta? Mire, yo ya no tengo nociones, ni llegué al fondo a que me platicaran cómo, por qué le pusieron la venta. Sino ya, para mí ya era la venta. Sí. Y hasta la venta sigue siendo la venta. Con rumbo al desierto, todo eso. Venían muchos estudiantes a visitar el desierto con los leones. Pues, ¿qué más te puedo decir? Y hasta la fecha, pues, Sí. aquí sigo trabajando. Qué bueno. ¿Y qué se siente ser de Coajimalpa? Para usted, ¿qué significa ser de Coajimalpa? Ah, pues me siento muy orgulloso de mi tierra. Y conozco toda la raza de fundadores de Coajimalpa, los que ya se fueron y los que quedamos, porque ya somos, soy como la quinta generación. Y por último, ¿qué le gustaría decirle a la gente que lo está viendo? Ah, pues que para mí, yo quisiera que las autoridades que vinieron tuvieran ese jardín bonito, que es el único que queda, porque lo están convirtiendo está convertido en un mercado ambulante. Por eso ya es lo único que queda allá de Coajimalpa. Los miércoles que no hay ambulantes, vaya usted y verá qué bonito se ve todo esto. El museo, la iglesia, y toda esa parte es muy bonita. Allá nos amamos bueno, para mí, ¿verdad? A nuestro Coajimalpa. Bueno,
Creo que es todo. Muchísimas gracias. Sí, como le digo, me dice esta muchacha que me hizo favor de que viniera a una entrevista. Sí. Para mí le agradezco mucho Sí. y espero vivir unos cuantos años más. Esperemos que sean muchísimos más. Sí, aquí Bueno, estaremos sí, muchísimas gracias. para servir.